Mateo capítulo 24 y vamos a considerar el versículo 3. Y de este verso 3 estaremos usando solo una expresión para el tema que vamos a tener en el día de hoy. San Mateo capítulo 24, su versículo 3, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Padre bendito, adoro y glorifico tu santísimo nombre. Solo tú eres digno. Solo tú mereces nuestra adoración. Y qué bueno es adorarte con conocimiento de lo que estamos haciendo. Por eso te doy gracias en este momento. Y te suplico, mi Dios, que este sermón sea un acto de obediencia y de adoración a ti. Que yo pueda expresarlo conforme a tu voluntad. Y que tus hijos aquí presentes puedan recibirlo como un mensaje tuyo. Te suplico estas cosas, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. El tema que vamos a tener en esta ocasión es señales de la venida de Jesús. Señales de la venida de Jesús. Como nosotros podemos destacar en este versículo que acabamos de leer, una de las tres cosas que los discípulos le preguntan al Señor es: ¿qué señal habrá de su venida? Nadie ha sabido, nadie sabe, ni nadie sabrá nunca la fecha de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Para el Señor venir y buscar a su iglesia, buscar a su pueblo, no le dejó a nadie una fecha, tal y como la semana pasada nosotros mostrábamos aquí a través de la palabra de Dios. Aunque la fecha es desconocida, aunque nunca nadie sabrá en qué momento, en qué ocasión, en qué fecha viene el Señor, pero sí podemos estar seguros y confiados por lo que nos dice la palabra del Señor, que este magno acontecimiento está marcado y antecedido por una serie de eventos a los cuales llamamos las señales de su venida. Así que no sabemos la fecha de la venida del Señor, pero sí tenemos señales claras, precisas, exactas, sin ninguna duda, sin ambigüedad, sin aquello de que tal vez es de esta manera o tal vez es de la otra, como pasa con aquellas personas que están interpretando, y más en estos días con los acontecimientos que están pasando en el mundo. Mucha gente está interpretando a Nostradamus, a Michel de Nostradamus, aquel francés que terminada la Edad Media, pues estuvo hablando acerca de una serie de acontecimientos, y las gentes tratan de interpretar y de hilvanar si no es aquello, es aquello otro, como el caso de otra situación. Y tengo un libro acerca de esto titulado El último Papa, donde supuestamente un
obispo irlandés llamado Malaquías, un día al visitar a Roma y ver cómo aquella ciudad estaba tan corrompida, recibió una serie allí en éxtasis, una serie de mensajes, y de ahí parte el concepto de que este Papa, según aquellos números, es el último. Pero si viene otro Papa, los que interpretan a Malaquías van a buscar una excusa. Y otro más y otra excusa, como pasa siempre. Pero nosotros tenemos, dice la Biblia, la palabra profética más segura. No hay duda. Y por eso, en este día, vamos a estar considerando acerca de esas señales inequívocas, claras, precisas, que tienen que suceder antes de que nuestro Señor Jesús regrese a buscar su pueblo. ¿Qué es una señal? Señal es un término que proviene del latín signalis. Se trata de un signo, seña, marca o medio que informa, avisa o advierte algo. Este aviso permite dar a conocer una información, realizar una advertencia o constituirse como un recordatorio. Las señales son convencionales, es decir, obedecen a ciertas características para que puedan ser reconocidas por la mayor cantidad de gente posible. Deben ser ubicadas en lugares visibles para estar en condiciones de llamar la atención. Así define Wikipedia lo que es una señal. Y por ejemplo, acá en las puertas de salida del templo hay una señal. Usted se ha dado cuenta, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta? Hay una señal con letras rojas. ¿Qué quiere decir esto? Salida, ¿verdad? Si no sabemos inglés decimos que esta gente son exitosos y donde quiera ponen éxito, pero no es eso. Es una señal que por ley debe estar en todos los lugares de concurrencia de personas, tanto públicos como privados. Sabemos nosotros que cuando está parpadeando una luz roja en un lugar, ¿qué significa? Es un aviso. Usted no tiene que leer nada. Usted sabe que está parpadeando una luz roja e inmediatamente usted piensa, hay algo allí, hay algo muy elevado, hay algo que está señalando, representa un llamado de advertencia, un llamado de algo que podría ser peligroso. Cuando usted va manejando y usted nota que la luz del semáforo se pone amarilla, ¿qué significa eso? Que está a punto de aparecer ¿qué? La luz roja. Usted no tiene que, nadie se detiene y dice, pero vendrá la roja o vendrá la verde. ¿Verdad que no? Usted sabe que inmediatamente pase la luz amarilla, va a aparecer la roja. Entonces son señales claras, precisas, para que la persona pueda tomar la previsión necesaria y estar preparado. Dios siempre ha tenido el interés de que su pueblo, así como toda la humanidad, sepa con toda claridad las cosas que van a suceder. A Dios le interesa que el género humano esté claro, esté convencido, totalmente preciso en las cosas que han de venir. Es por eso que a través de los siglos el Señor ha enviado profetas, apóstoles, siervos y siervas
para que comuniquen su mensaje a su pueblo y al mundo. En la vida nacional de Israel había algo muy interesante. Ustedes saben que en aquella época las ciudades eran amuralladas. Cada ciudad principal tenía una gran muralla, un muro que en muchos casos era tan ancho que le servía para algunas personas hacer una casa encima del muro, de tan ancho que eran los muros. No significaba que la gente se la pasaba todo el tiempo haciendo casas encima del muro, pero tenían ancho suficiente algunos muros para que se pudiera edificar una casa sobre el muro. Ahora bien, estos muros tenían torres en algunos lugares, y en esas torres había alguien que estaba allí, una persona que se mantenía en aquel lugar, y su trabajo era vigilar. Se llamaba él atalaya. El atalaya estaba allí, y no era uno solo, eran varios, porque debía haber una atalaya en el muro y sobre la torre las 24 horas del día. ¿Cuál era su trabajo? Su trabajo era vigilar, observar, estar atento para, si se presentaba alguna situación, poder advertir al pueblo. En Ezequiel capítulo 33, desde el versículo 1, nosotros encontramos lo siguiente: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré la sangre de mano del atalaya. La función era estar allí y tener una trompeta, y cuando venía algo, cuando iba a suceder algo, el atalaya tocaba aquella trompeta según lo que sucediera. Por ejemplo, venía un ejército enemigo a tratar de destruir la ciudad. Si es en esta época, se puede hacer una llamada telefónica o se puede avisar con speaker y todo esto, pero en aquella época lo que había era esto, una trompeta, y aquel hombre tocaba la trompeta según lo que viniese. Si era una tormenta que se veía a lo lejos, él sonaba la trompeta de tal manera que el pueblo sabía que no era guerra, sino que venía una tormenta. Todo aquello estaba totalmente claro. Ahora nos preguntamos nosotros, ¿podemos comparar esto con las advertencias de Dios para los últimos tiempos? Pues sí, la palabra de Dios nos dice en el libro de Amós capítulo 3 versículo 6 hasta el 8 de la siguiente manera: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor
sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Ven, hermanos? Dios no hace nada en este mundo. Dios no permite nada de envergadura sin que primero le revele a su pueblo las cosas que han de venir. La Biblia dice acá en el verso 8, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si usted oye un león, si usted oye un rugido y voltea la cara y mira un león, usted se voltea y dice, ¿será una broma o es de verdad? O comienza a correr primero. Dice aquí la palabra de Dios, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Está diciendo con claridad que Dios advierte y que Dios de alguna manera nos hace entender acerca de esto para que estemos preparados. Quiero hacer una pregunta. ¿Será una sorpresa la segunda venida de Jesús? Esta pregunta tiene dos respuestas, sí y no. Sí y no. La Biblia responde acerca de esto. La palabra de Dios nos señala en el libro de Primera Tesalonicenses, su capítulo 5, versículo 1 hasta el 5, de la siguiente manera. Escuchen bien. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Pablo aquí está diciendo, no es necesario que yo les escriba a ustedes acerca de las fechas, porque vosotros sabéis perfectamente. ¿Qué es lo que es algo perfecto? Con toda exactitud, completo. Por ejemplo, usted puede distinguir de donde usted está perfectamente esto que tengo en las manos. ¿Usted lo puede distinguir? Usted sabe que es una botellita, ¿verdad? Usted lo puede distinguir. La palabra de Dios aquí dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Viene como ladrón en la noche. ¿Cuándo va a llegar el ladrón? En cualquier momento. Por eso usted deja las puertas de su casa abiertas, ¿verdad? Por eso usted cierra bien sus puertas, porque es un acontecimiento que usted no sabe cuándo va a suceder. Dice la Biblia que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Así que, como nosotros vemos acá, el Señor viene de cierta manera que va a sorprender a muchos. La palabra de Dios dice acá que el creyente sabe perfectamente acerca de la venida del Señor. Ahora, hay otros que le va a sorprender. Por eso la palabra de Dios acá nos dice que sobre alguno vendrá destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Hace unos días estábamos hablando acá del principio de dolores, ¿verdad? Una cosa son los principios de dolores y otra cosa son los dolores de parto. Y esto que habla aquí la Biblia es comparado con los dolores de parto que va a atrapar al mundo y que no escaparán. Pero qué hermoso lo que nos sigue diciendo el verso siguiente. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois
hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Nos va a sorprender a nosotros la venida del Señor? ¿Sí o no? ¿Nos va a sorprender? Leo otra vez el verso, dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Viene como ladrón para los que no lo están esperando. ¿Cuánto están esperando al Señor? ¿Cuánto están esperando al Señor? ¿Es una sorpresa la venida del Señor para nosotros? No. Es un anhelo, es un deseo que nosotros tenemos acerca de la venida del Señor. Será sorpresa para los que no conocen al Señor, pero para los cristianos fieles será un acontecimiento deseado y esperado. ¿Por qué? Porque estaremos esperando al Señor. Aquí hay algo que quiero destacar, y uno de los temas que voy a tratar acá, voy a detallar específicamente acerca de esto. Y aunque es difícil predicar esto que le voy a decir ahora, pero es la verdad, y el propósito es que nadie se descuide. Hay creyentes que son salvos, que la venida del Señor lo va a tomar de sorpresa. ¿Y por qué? Porque ellos se han diseñado un sistema de servir a Dios, de creer en el Señor. Se han diseñado un sistema donde han inventado una serie de cosas porque ellos creen, porque consideran, y no es lo que dice la palabra de Dios. Y Dios no me va a complacer a mí porque yo piense que tal cosa, porque yo piense que tal asunto. Si la Biblia dice algo, yo tengo que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y hay creyentes que se han inventado un sistema de un sinnúmero de cosas, y ellos creen y practican ciertas cosas y piensan que Dios está aprobando eso. Lamentablemente, cuando el Señor venga, van a darse cuenta, porque, y no voy a adelantar ese tema porque uno fue tomado y el otro fue dejado. Y escucharán en las noticias que millones fueron desaparecidos y que el Señor vino y a ellos les va a tomar por sorpresa. No estoy hablando perdón, de que ellos no sean salvos, sino de que están viviendo una vida de una manera tal que no están siendo fieles a Dios. Sabemos que cuando nosotros tenemos varios hijos, hay hijos que por su comportamiento dejan de ser hijos, ¿verdad que no? Pero hay hijos que por su comportamiento tienen que ser, ¿qué? Castigados. ¿Por qué? Porque se merecen eso. Y hay ocasiones donde hay una cantidad de hijos en la familia y hay unos que por castigo no pueden disfrutar de las cosas que otros sí pueden disfrutar. Incluso ustedes saben que hay casos donde un padre tiene que hacer un testamento y en el testamento quitarle derecho a ciertos hijos. Y esto es legal, esto lo puede hacer cualquier padre, Decir: mi hijo fulano solo va a heredar el 10% del centavo que voy a dejar, mientras que los demás van a recibir todo el resto, el 90% lo van a recibir. ¿Y dejan de ser hijos? ¿Dejan de ser hijos? No dejan de ser hijos, pero no reciben el premio. ¿Cuáles son las señales que al cumplirse muestran la inminente segunda venida de Jesús? ¿Cuáles son? ¿Qué cosas nosotros podemos ver que va a suceder y que estas cosas nos pueden señalar con claridad acerca de la venida de nuestro Señor?
son varias las señales las cuales anteceden a la segunda venida de Jesús. Partiendo de mi conocimiento de las Escrituras, voy a tratar de organizarla para una mejor comprensión del tema. Y he puesto acá una serie de 4 señales, unas simples y otras más complejas, acerca de esto, para que nosotros tengamos claro en nuestra mente: esto que estoy haciendo en este día es como el atalaya que está tocando la trompeta para que el pueblo se aperciba, para que el pueblo pueda estar claro de qué cosas nos esperan, cuáles cosas van a estar pasando, y de esta manera nosotros estemos debidamente preparados. Primer acontecimiento como señal de que Cristo está al venir es la predicación mundial. La Biblia nos dice en San Mateo, capítulo 24, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Está claro, hermanos? La predicación mundial. ¿Qué va a pasar? En un tiempo no muy lejano, el Señor va a producir otro avivamiento enorme, como pasó el día de Pentecostés, aunque no va a tener la misma característica que tuvo aquel día. Pero sí, el pueblo de Dios en toda la tierra va a ser sacudido por un gran movimiento espiritual. Y no solo el pueblo, el mundo entero va a ser sacudido, pues no quedará un solo rincón de la tierra donde no se predique la palabra de Dios. ¿Y qué les parece, hermano? En ese tiempo el Señor va a enviar ángeles a predicarle a la gente. Los ángeles no predican. ¿A quiénes enviará el Señor? ¿A quiénes? Diga a mí. Somos usted y yo los encargados. Y el profeta de Dios para estos tiempos es la iglesia. Así que, primera señal, se va a producir un gran avivamiento, y en ese avivamiento Dios levantará predicadores en todas las naciones de la tierra, en todo lugar. Cuando eso suceda, es la primera gran señal de ya la próxima venida del Señor. Lo que quiere decir, hermanos, es Cristo viene, y no sabemos cuándo Él viene, pero estoy seguro que no viene hoy. Porque el Evangelio tiene que ser predicado por todo el mundo, y luego viene el fin. Tal vez alguien que está acá dice: ah, pero como el Señor no viene y parece que no viene por ahora, yo puedo tomarme una vacacioncita, irme a hacer y deshacer, y ya cuando el Señor vaya a venir, porque yo lo que voy a hacer es que voy a estar observando, cuando escuche, ya predicamos el Evangelio en el último rinconcito de la tierra, entonces yo vengo y me arrepiento, ¿verdad? Es una buena idea. Lo único que usted no sabe es si se puede morir mañana. Levante la mano el próximo que va a morir aquí. Nadie levanta la mano, ¿eh? Aunque se esté durmiendo, esa pregunta se escucha muy bien. Primera señal, la predicación mundial del Evangelio. Y ya el Señor está sentando las bases para esto. Segunda señal,
la manifestación de la bestia. La bestia que a veces se le llama de una manera con la cual muchas veces no estoy de acuerdo, como el anticristo, la bestia que menciona la palabra de Dios. Escuchen lo que dice la Biblia de una manera clara en segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, su capítulo 2, versículo 1 hasta el 4. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Qué bueno que dice, y nuestra reunión con Él, porque hay gente que dice, no, eso es ya, eso no es el arrebatamiento de la iglesia, eso es cuando Él venga a establecer el reino. No, la Biblia dice, y nuestra reunión con Él. Nos vamos a reunir con el Señor en el arrebatamiento. Dice la palabra: os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está diciendo, Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este personaje, que a veces de una manera equívoca se le ha llamado el anticristo, y que la Biblia lo menciona en el libro de Apocalipsis como la bestia o el último gobernante que habrá en la tierra, el último tirano que habrá en la tierra. La Biblia dice que se manifestará antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que quiere decir con toda claridad, y no como se ha enseñado de manera popular, la iglesia va a ver el inicio del gobierno del anticristo. No veremos el final de ese gobierno, eso sí está claro en la Biblia, pero sí veremos el inicio y estaremos en cierta etapa de su gobierno. Segunda señal, la llegada de la bestia o el anticristo. La Biblia dice, tiene que suceder antes de la venida del Señor. Voy a estar en su debido momento hablando del surgimiento de este personaje, cómo va a surgir y dónde va a surgir, conforme a lo que nos dice la palabra de Dios. Tercera señal, la gran tribulación. La gran tribulación no es un periodo de castigos de Dios sobre la tierra. La gran tribulación es un periodo donde los siervos del Señor serán perseguidos por su fe, como ha sucedido en algunas épocas de la historia del cristianismo. La palabra de Dios acá nos señala a nosotros en San Lucas capítulo 17, versículo 30 al 33, de la siguiente manera: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Parece una contradicción, ¿eh?
Pero lo que está diciendo aquí la Biblia es que si usted pone su esperanza, como la mujer de Lot, en las cosas materiales, cuando llegue ese momento va a tener un gran problema. Va a tener un gran problema como le pasó a la mujer de Lot, que no escapó. ¿Por qué? Porque su corazón quedó en Sodoma, como dice una canción. Salió, pero su corazón estaba allá y se distrajo y se devolvió a aquella mujer y sabemos lo que pasó. El juicio le cayó encima y se convirtió en una estatua de sal, dice la palabra de Dios. Así que nosotros, los creyentes, debemos estar dispuestos a defender nuestra fe aún con nuestra propia vida. Jesucristo dio su vida para salvarnos. Yo sé que lo que estoy diciendo es fácil decirlo, pero es difícil vivirlo, Y no le voy a preguntar en este día cuánto están dispuestos a dar su vida por el Señor. No se lo voy a preguntar, porque no quiero comprometerlo. Pero yo creo que cada creyente debe amarlo suficientemente a Dios para mantener en alto su palabra. Y cuando llegue el momento que se nos quiera obligar a renunciar al Evangelio, nosotros decir, jamás renunciaré a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Y usted dirá, ¿tendré yo la fuerza para hacer eso? Usted y yo no la tenemos, pero el Espíritu Santo que está en nosotros sí la tiene. Nos da poder, como les dio poder a todos aquellos que dieron su vida por la causa del Evangelio. ¿Ustedes saben cómo murió el apóstol Pablo? Decapitado. ¿Por qué murió decapitado? Porque los romanos en ese tiempo crucificaban a los cristianos. Pero como el apóstol Pablo era ciudadano romano, había una ley que prohibía que ningún ciudadano romano debía morir crucificado. Pero el apóstol Pedro, ¿cómo murió? Crucificado. San Pedro murió crucificado, así lo mataron. Y Pedro, antes de que lo crucificaran, le pidió a los verdugos que por favor no lo crucificaran así de esta manera, sino que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo, porque Pedro dijo, no merezco morir como murió mi Señor. Qué cosa tan grande, hermanos, Qué valentía le da Dios a las personas que confían en Él en un momento así. Así que va a venir un periodo de persecución contra aquellos que aman al Señor. Jesús nos enseña que la gran tribulación tiene un inicio, pero también va a tener un final, que es un corto periodo de persecución que tendrá un final abrupto, es decir, tendrá un final repentino. De repente va a terminar, y va a terminar a través de una serie de eventos simultáneos que la palabra de Dios nos enseña. Y quiero aclarar esto. En ese periodo en el cual los creyentes sean o seamos perseguidos, no sabemos cuánto tiempo falta para esto. ¿Cuánto quieren que sea pronto? No dijeron amén, hermano. ¿Cuánto quieren que sea pronto? Recuérdese que si esto no pasa, Cristo no viene. Esto tiene que pasar primero. ¿Cuánto quisieran mejor ir a dormir con el Señor? Mejor morir antes de que esto suceda. ¿O cuánto le gustaría estar con vida y esperar al Señor que venga en las nubes y mirar al Señor? ¿A cuánto le gustaría? Levanten la mano lo que le gustaría, estar con vida y esperar al Señor y poder verlo así en las nubes cuando venga. Levanten la mano. Amén. Hermanos,
para que se cumpla la venida del Señor, tienen que cumplirse estas señales. Amén. Tienen que cumplirse todas estas cosas. Y yo sé que al hablar de esto, alguna gente dice, ay, pero que esto como que es muy difícil, pero como que no es tan fácil. No es tan fácil en nuestra manera de ver las cosas. Pero Dios ha trazado un plan y un propósito, hermanos. Y Dios nunca ha abandonado a aquellos que han confiado en Él. Y otra cosa muy interesante, por si acaso alguien dice, bueno, pero yo creo que en ese momento yo voy a dejar el Evangelio y yo mejor voy a hacer otra cosa. ¿Sabe qué tiempo va a durar el gobierno de la bestia? 3 años y medio. A los 3 años y medio se acabó. ¿Y sabe quién va a venir a los 3 años y medio del gobierno de la bestia? El Señor Jesús, con la iglesia que ya llegó a los cielos, va a venir a establecer el reino. Si renuncia a Jesús y acepta a la bestia, solo son 3 años y medio. Y de ahí en adelante dice la Biblia, claro, en el libro de Apocalipsis, que aquellos que acepten la marca de la bestia o el número de su nombre no tendrán reposo ni de día ni de noche por los siglos de los siglos. Así que esto es lo que dice Dios en su palabra. ¿Qué va a poner fin a la gran tribulación? ¿Qué cosa es lo que va a hacer que se termine? La palabra de Dios nos dice en San Mateo capítulo 24, versículo 29, nos dice de la siguiente manera: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, lo que quiere decir que la tribulación termina, ¿verdad? E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Así que la cuarta señal y la última para la venida del Señor son señales cósmicas. La Biblia dice que va a haber señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en el mar. Ahora, si usted observa, porque esto es interesante, dice en el verso 29 que la gran tribulación termina por estos acontecimientos. Dice el verso 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Cuánto esperan ver al Hijo del Hombre viniendo? Amén, hermano. Amén. Amén. Estas últimas señales sucederán inmediatamente antes y más próxima a la segunda venida de Jesús. Son 4 subsecuentes o simultáneas entre ellas. Señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en el mar. Ustedes se enteraron que hace 3 días toda la costa este, norte de los Estados Unidos y parte de Canadá fue iluminada con un meteorito. ¿Cuántos sabían esto? Hace 3 días, a las 8 de la noche. Y la gente se quedó asombrado. Y yo no estoy hablando de algo extraordinario, porque esto pasa durante el día y no se nota, pero sucedió en la noche. ¿Son qué? Señales. Hace unos días, hace como un mes, pasó un meteorito cerca de la Tierra. Pasó más bajito, más bajo que los satélites. Imagínense. Pasó a 27.000 kilómetros. Usted dirá, 27.000 kilómetros, eso es bastante lejos. Pero para los que observan esto es muy próximo, Y en Rusia, ese mismo día, hubo un meteorito que explotó
y la onda expansiva de la explosión hizo que se destruyeran los cristales de un sinnúmero de edificios y más de 1.500 personas resultaron heridas por todo esto. En China, hace unos meses, y tengo el video porque lo voy a tratar en un sermón, el río más grande de China se volvió rojo totalmente. Yo no sé, hermano, qué usted piensa, pero yo creo que Cristo viene pronto. Que el Señor viene pronto. Y que estas señales que nos dice la palabra de Dios tienen que suceder. Mira lo que dice la Biblia en San Lucas capítulo 21. Dice, entonces, versículo 25 y versículo 26, dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de la olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. La palabra de Dios nos dice aquí que habrán señales, ¿dónde? En el sol, en la luna, las estrellas y el mar. 4 señales van a pasar de manera simultánea. La Biblia dice que el sol se va a oscurecer, la luna se va a ver roja totalmente, va a haber una caída de meteoritos enormes sobre la tierra, y el mar va a haber una cantidad de tsunamis. Y usted dirá, pastor, pero se está asustando mucho con esto. Eso es la verdad. Eso es la verdad. Recuérdese que nosotros vamos a tener una protección especial. Amén, hermano. La bestia podrá perseguirnos, pero estos juicios no van a hacer daño a ningún creyente. Hay un sello especial de Dios para aquellos que estén preparados. Amén. Así que esto es algo que nos dice a nosotros con toda claridad que debemos estar nosotros tranquilos. Ahora, después de estas señales, miren lo que dice la Biblia en el verso 27. Después de estas señales, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Primero, estas señales. Segundo, ¿qué cosa? La llegada del Hijo del Hombre. Ahora bien, creo que es necesario saber qué cosa es lo que va a producir estas señales cósmicas, ¿verdad? Porque estar diciendo acá, estar señalando que el sol se va a oscurecer, la luna se va a volver roja como sangre, que va a haber una caída de meteoritos y que va a haber tsunamis en gran parte del mundo. ¿Qué lo va a provocar? ¿Qué es lo que lo va a producir? La palabra de Dios nos dice en el libro de Apocalipsis, su capítulo 6, versículo 12 hasta el 14, miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí, hubo un gran terremoto. Va a haber un terremoto que va a sacudir el planeta. Y la Biblia dice, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. El leer los anteriores versículos sin esperanza produce ¿qué? Miedo. Pero a todo aquel que sabe
que tiene una morada más allá del sol, leer estos versículos le da fortaleza. Saber que esas son las últimas señales y que lo próximo a suceder es el retorno visible de nuestro Señor Jesucristo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y termino señalando lo que dice Lucas 21:28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, llénense de miedo, dice la Biblia. ¿Ah? Mire lo que dice: erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Póngase sobre sus pies, mi hermano. Esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión, cual alma perdida entre la pobreza de mi Jesucristo. Tuvo compasión, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, de pruebas rodeado y de tentación, pero a mi lado viene consolando mi bendito Cristo en la turbación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. A los pueblos todos de linaje humano, Cristo quiere darles plena salvación. También una casa hecha por lugar fue a prepararles en la santa unción. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol.